de los derechos humanos viene de hace mucho tiempo atrás. Pero recién después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1945. 1945, o sea, siglo XX. Recién acá, ¿no? Algunas organizaciones se preocuparon por crear un conjunto de leyes que sean considerados derechos humanos universales y que sean respetados por todo el mundo. Y a esto se le llamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Han escuchado eso? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son cerca de 33 artículos, ¿no? Y esto vale en todo el mundo. Es decir, si Evelyn se va a China, en China tienen que respetar, ¿no?, los derechos universales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque ahí lo dice. ¿Y cuáles son esos derechos? A la vida, a un nombre, un apellido, a un trabajo, a la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar un poquito sobre estos derechos, cómo es que surgen, cómo es que las poblaciones en el mundo han tratado de defender sus derechos. ¿Qué se logró, Evelyn? ¿No? Se logró algo recién en 1945-49, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Recién ahí se logró que los países en el mundo respetaran esta famosa Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces vamos a compartir unas imágenes. Aquí están. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? ¿La recreación será un derecho, Evelyn? ¿Qué crees tú? ¿Qué dijo? No me escuchaste. ¿Será importante, será considerado un derecho el juego, la recreación? ¿Será un derecho humano? Sí. ¿Sí? Aunque parezca simple mi pregunta, ¿no?, absurda, pues el derecho de jugar, de recreación, lo tiene todo ser humano. Todo, no solamente los niños, todo, ¿no? Entonces se dice que hay muchos colegios que a veces, ¿no?, por una cuestión de sanción o de castigo, no sé si te ha pasado o has escuchado, ¿no?, ya se quedan sin recreo, ¿no? Y eso no es algo con que se pueda jugar, ¿no? Nadie puede dejar sin recreación a un niño, a un ser humano. ¿Por qué? Porque es un derecho humano, valga la redundancia. Y eso puede ser un delito. ¿Ok? Esto se debe respetar en todos los países del mundo, ¿no? Y acá justamente nos hablan de una historia, ¿no?, donde una profesora faltó al colegio y cuando regresó al colegio quería ponerse al día, entonces le dijo a sus alumnos que no iban a salir al recreo para ponerse al día porque estaba atrasada la profesora. Así que fue un gran problema. Vamos a leer, Matías, ¿sí?, un poquito de esta historia y luego vamos a pasar a hablar sobre los derechos humanos. En la historia anterior y sobre todo en las preguntas se debe entender que el juego podría ser un derecho. Pero, ¿es esto cierto? Pues sí, jugar es un derecho de niños, niñas y adolescentes, así como se puede elegir el cumplimiento del derecho a la salud y a la educación, también se puede exigir el cumplimiento del derecho al juego. Sin embargo, ¿a qué nos referimos exactamente con la palabra derechos? ¿Puede ser el derecho al juego tan importante como el derecho a educarnos?
Los derechos son normas reconocidas socialmente que expresan nuestra libertad. Un ejemplo de derechos es el poder de expresar nuestra opinión públicamente. Como toma norma, un derecho pretende orientar el comportamiento de las personas y salvaguardar el sentido de dignidad humana. Por eso, en toda sociedad se espera que estos sean respetados por todos los ciudadanos. En ese sentido, el derecho establece un primer deber en una sociedad, el deber de ser respetado. El ejercicio de derechos permite una vida digna, una vida con Ah, libertad. un ratito, ya, despacito nomás dice. No, los derechos son normas reconocidas, ojo, socialmente que expresan nuestra libertad. Evelyn, nadie te puede decir, así tus viajes a Japón mañana, a Malasia, ¿ya? Nadie te puede decir que no tienes derecho a la vida. Nadie te puede decir que no tienes derecho a un nombre. Nadie te puede decir que no tienes derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque son derechos humanos. Son normas reconocidas socialmente que expresan nuestra libertad. Entonces ustedes cuando impriman la ficha van a subrayar esta parte de acá. Los derechos son normas reconocidas socialmente que expresan nuestra libertad. Un ejemplo de derecho es el de poder expresar nuestra opinión, ¿cierto? Nadie puede decir que no podemos hablar, que no podemos dar nuestra opinión, nadie. Dice Matías, ¿no? Como toda norma, un derecho pretende orientar el comportamiento de las personas, claro, y salvaguardar el sentido de dignidad humana. Claro, imagínate pues si hubiera un ser humano al cual no se le permite opinar, si hubiera un ser humano al que pudiéramos matar cuando nos da la gana, eso estaría en contra de la dignidad humana, ¿cierto, Evelyn? ¿Qué opinas? Sí. ¿Mm? Estaría en contra de nuestra dignidad, estaría atentando contra nuestra existencia. Si alguien viene y nos dice, te mato mañana, te quito la vida. Está atentando contra nosotros, contra nuestra vida, contra nuestros derechos humanos. Entonces, por eso es que tenemos que hacer respetar nuestros derechos, tenemos que conocer nuestros derechos también para poder conducirnos adecuadamente en la sociedad, en cualquier parte del mundo, ¿no? Por eso dice, en toda sociedad se espera que estos sean respetados por todos los ciudadanos, ¿ves? En ese sentido, el derecho establece un primer deber en una sociedad, el deber de ser respetado. Todo derecho debe ser respetado. Te toca, Evelyn. El ejercicio de derechos permite una vida digna, una vida con libertad, como vimos en la ficha anterior. Quien debe garantizar el acceso de los ciudadanos a los derechos es el Estado, y nosotros, los ciudadanos, debemos ejercerlos, respetarlos, vigilar que el Estado cumpla con su obligación de garantizarlos y promover que todos accedamos a ellos, para que podamos desarrollarnos con autonomía. Los derechos humanos son principios universales, inalienables y herentes a la persona, incuestionables y obligatorios. Estos fueron establecidos en su primera versión en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948, como una forma de evitar cualquier Estado vulnere la dignidad de las personas. Ajá. El ejercicio de derechos permite una vida digna. Yo tengo que ejercer mis derechos, tengo que hacerlos valer, Matías. Tengo que hacer que los demás los respeten. Y también tengo que respetar los derechos de los demás, Evelyn. ¿Por qué? Porque nos permite una vida digna como humanos. Digna, porque si no seríamos animales, pues. Si no nos comportamos según nuestros derechos. Una vida con libertad, como vimos en la ficha anterior. Quien debe garantizar el acceso de los ciudadanos a los derechos es el Estado. Claro. ¿Quién me respalda? ¿Quién me cuida que respete los derechos? A mí no me hacen caso. El Estado me tiene que respaldar. El Estado me tiene que garantizar que mis derechos se respeten. Si no, el Estado está por gusto.
Está actuando mal, no está funcionando el Estado si no hace respetar mis derechos como ciudadano, como ser humano, si no me da una vida digna. ¿Qué sería que en el Perú, por ejemplo, no dejaran trabajar a los chicos menores de 24 años porque les falta experiencia? Imagínense que salga una ley que el Estado diga ya, los chicos menores de 24 años no trabajan porque les falta experiencia, a partir de los 30 se descontrata. Eso sería un escándalo mundial, porque está yendo contra los derechos humanos al trabajo. Todo aquel que tiene mayoría de edad puede trabajar. ¿Y quién me debe respaldar? El Estado, pues. Me tiene que ayudar. Entonces acá dice, ¿no? Quien debe garantizar el acceso de los ciudadanos a los derechos es el Estado. Y nosotros, los ciudadanos, debemos ejercerlos, respetarlos y vigilar que el Estado cumpla con su obligación de garantizarlos y promover que todos accedamos a ellos para que podamos desarrollarnos con autonomía. Los derechos humanos son principios universales, Matías. Universales. Ojo, en todo el mundo deben respetar mis derechos humanos, ¿no? Son inalienables, y ahorita vamos a ver por qué. Son inherentes porque tú naces con esos derechos, ¿no? Al menos que alguno de ustedes sea un reptil, pues, ¿no? Algún animal. Pero todos los que nacemos de la especie humana, nacemos con esos derechos implícitos. Incuestionables y obligatorios. Nadie puede cuestionarnos. No, lo voy a matar. A excepción, obviamente, que existe una constitución en cada país que dice aquel que es comprobado el delito de violador. Por ejemplo, en Japón. En Japón a los violadores los castran. Por ejemplo. En Japón a los violadores los castran, ¿no? Entonces, las leyes son diferentes. ¿Pero por qué? Porque él ha cometido un delito. Y ese delito lo hace que desmerezca todos sus derechos humanos. Porque ha sido inhumano él, ¿no? A la hora de desarrollar el delito. También existen delitos, ¿no? Estos fueron establecidos en su primera versión. ¿En dónde? Aquí está, míreme. Aquí está. En la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿En qué año se creó, Evelyn? 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial. Tantas atrocidades se vio en la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que Hitler mandó a matar, a exterminar todo aquel que no era de la raza pura alemana. A todo aquel judío, a todo aquel hebreo, a todo aquel gitano, los mandó a exterminar, los mató Hitler. Entonces, ante esta atrocidad humana que se dio durante la Segunda Guerra Mundial, es que los organismos en el mundo se reunieron y dijeron, no, tenemos que crear un reglamento que sea universal para todo el mundo. Y crearon la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, para evitar que cualquier Estado vulnere la dignidad de las personas. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Actualmente, chicos, esta Declaración Universal, este es un libro, ¿no?, que contiene todas estas leyes. Tiene 33 artículos, ya, 33 derechos, 33 artículos. Pregunta, Evelyn. ¿Tú crees que las sociedades, los humanos, podrían cambiar de conductas, de necesidades, de acá a 50 años? ¿O vamos a ser igualitos de acá a 50 años? Van a cambiar. Nosotros, el hombre evoluciona, está en constante evolución y vamos cambiando, las sociedades van cambiando. Por lo tanto, ¿tú crees que de acá a unos años se cree el derecho universal a la tecnología? Actualmente no existe como derecho universal, sino que te lo digo, te lo planteo. De acá a unos años, derecho universal a la tecnología. Todo ser humano tiene derecho a acceder a la tecnología como derecho humano. Puede ser, ¿no? Puede ser. Entonces, hijos, los derechos van a cambiar porque el ser humano va cambiando, porque las sociedades van cambiando. Eso también lo vamos a ver en la ficha, cómo han ido cambiando estos derechos, ¿ya?
En un inicio, los derechos eran bastante elementales, bastante básicos, y luego se fueron transformando según las sociedades y sus necesidades también. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Ya. Recordamos, hijos, qué cosa es dignidad. Matías, acá hay un cuadrito chiquito, ¿no? Porque nosotros hemos hablado de la dignidad, de vivir de manera digna como ser humano, ¿no? ¿Qué es dignidad? Lee, por favor, Matías. Refiere al valor inherente al ser humano por el hecho de serlo. No es una cualidad otorgada por alguien, sino inherente al ser humano. Inherente, inherente. No, yo no te puedo dar dignidad, Matías. Tú como ser humano naces con una dignidad. Depende de ti hacerla respetar. Evelyn, no compramos dignidad, como dice Magali, ¿no? Algunas mujeres deben de comprarse 50 céntimos de dignidad. Lamentablemente, no podemos comprarnos la dignidad. La tienes que hacer respetar tú. Tú tienes que hacerte respetar para que vivas dignamente. Porque si se comprara, pues ¿cuántos compraríamos dignidad? Pero lamentablemente no se puede comprar la dignidad. Nace con uno por el simple hecho de ser humano. Entonces, haz respetar tus derechos. De eso se trata. Vamos a pasar a la última parte de la ficha para ir, antes que nos acabe el tiempo, a nuestro Luis Worship. Vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir por acá. ¿No? Acá nos muestran un pedacito de los derechos. Ya saben, ¿cuántos artículos tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos, Matías? 33. Tiene 33. Actualmente tiene 33 artículos, ¿ok? ¿Ya? Y aquí están unos de ellos, chicos, ¿no? El artículo 12 habla sobre el derecho de las niñas y niños a que los traten con afecto. El artículo 28 habla, por ejemplo, del desarrollo integral y pleno de los niños, ¿no? Porque también existe, de aquí salió como un pequeño resumen que se llama la Declaración Universal de los Derechos del Niño y del Adolescente. Salió justamente de acá también, ¿no? Vamos a leer. Evelyn, ¿vamos a leer, hija? Los derechos pertenecen a todas las personas sin ninguna distinción, niños, niñas, adolescentes y adultos. Sin embargo, los niños, las niñas y adolescentes requieren una atención y protección especial frente a posibles abusos que puedan cometer en su contra las personas adultas. Estos derechos se encuentran en la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue firmada en el año 1989 por más de 196 países. Algunos derechos que se recogen en este documento son los siguientes. Gracias, hijos, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, creada en 1948, las sociedades en el mundo se dieron cuenta que los niños son humanos, sí, pero son seres humanos especiales y que merecían unos derechos particulares para ellos, especiales para ellos. Así que gracias a la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos preocupamos por crear algo parecido, pero solamente para niños y adolescentes. ¿Cómo se llamó a esto? Se llamó la Convención sobre los Derechos del Niño y del Adolescente. ¿Y cuándo fue firmado? En 1989. ¿Y cuántos países estuvieron de acuerdo? 196 países. O sea, casi todo el planeta. Y entre ellos están los artículos mencionados, como el artículo 12, el 28 y el 31. ¿Ok? Entonces, gracias a la existencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos es que después los países se preocuparon por crear algo parecido, ¿no? Unos derechos, pero exclusivamente para los niños y los adolescentes. Esto fue años más tarde, en 1989. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Vamos ahora a ver la ficha. Vamos a dejar de compartir.
Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto y vamos a dar la ficha que está por acá. Esta es. No. Dice. Esta es. Sí. Se las voy a pasar por el chat. Ya está. Resolviendo, jóvenes, para que tengan su nota del día. Primero hay un pupiletras, donde nos habla un poquito sobre las características de los derechos humanos. Son universales, son inherentes, son irreversibles, son inalienables, son progresivos, son inviolables, son civiles, son individuales, son económicos y solidaridad. ¿No? Son las características de los derechos humanos. Nadie puede pisotear tus derechos. Nadie los puede violar, Evelyn. También sabemos que los derechos pueden cambiar, sí. ¿Por qué? Porque los humanos también vamos cambiando. Las sociedades van cambiando. Son universales porque todo el mundo, el universo entero lo tiene que respetar. Son inherentes porque nacen con uno. Son irreversibles porque nadie me los puede quitar. ¿Ok? Son únicos porque es para cada persona. ¿Ya? Son las características de los derechos humanos, chicos, en el pupiletras.
¿Cómo vamos? Todavía no me entregan nada. No están en las notificaciones del list worksheet. ¿Qué les falta, chicos? Necesitamos terminar, hijos, para calificar sus fichas. La parte final de esta ficha nos habla sobre los tipos de derechos humanos, ¿no? Hay derechos civiles e individuales, como por ejemplo a la educación, al trabajo, a la vida. Hay derechos económicos, como por ejemplo el obtener un hogar, ¿no? Y derechos de solidaridad, ¿no? Que nos habla sobre la igualdad, sobre la integridad, sobre el vivir con respeto, ¿no? Entonces, los agrupan por eso, ¿no? Derechos humanos con respecto a la parte civil e individual, otros orientados a la parte económica y social, y los otros orientados a la solidaridad, ¿no? Que es más la parte emocional, vamos a decirlo así, ¿no? Igualdad, seguridad, integridad. En la parte social está también el trabajo, ¿no? La casa, lo que les decía, ¿no? De tener un hogar. Individual podría ser el derecho a la vida. Y solidaridad podría ser lo que con respecta a la comunidad, a la paz. Sí, menos de un minuto, tenemos que ir a comunicación. A trabajar sobre las palabras homónimas. ¿Sí?